Bueno, vamos con una relación matemática. Eh, ¿Veis que he puesto, en lugar de función matemática, he puesto una relación matemática 21? Mm. Eh, Porque en realidad es, tal como generalmente nos lo planteamos, es realmente una relación matemática, como ahora veréis. Pero nosotros también la veremos, ya veréis, le intentaremos dar la vuelta, y verla dentro de esta relación, verla como una función, una visión, dentro de una función que ya hemos visto, una función conocida. Ya veréis, es un tema importante este 21 conceptualmente para situar las cosas. Ya sabéis que en su momento vimos una función que es la función derivada, es una función muy importante, es una función trascendental en matemáticas, una función que a una función le asigna otra función, ¿os acordáis? Y es una función que nos informa de los cambios, de cómo va cambiando la imagen de los diferentes puntos del dominio en la medida que me voy desplazando hacia derecha e izquierda. Si hay subidas, si hay bajadas, si hay muchas subidas, si hay muchas bajadas, si hay momentos en que no sube ni baja la función. Todo esto me informa la función derivada, como vimos en su momento con la función 5, que es una función importante porque nos ayudaba a sacarle provecho a la función derivada en cuanto a como almacén de información. Bien, pues vamos a recuperar ahora, ya veréis, aquella función tan importante. De hecho, la tenéis aquí, mirad. Aquí la tenéis expresada tal como la formulamos en la función 4. Es una función, como podéis ver, que el dominio, ahora ya estamos muy acostumbrados a ver dominios y codominios, el dominio es una función, ¿veis? Es una función. Y el codominio también es una función, porque esto es una función también. Una función que le llamamos la derivada, la función derivada de esta función, que es una función que ya sabéis que está definida en base a un límite, límites de secantes sucesivas que van progresivamente cada vez más aproximándose a lo que es la tangente, que en el límite estas secantes que cortan a una función por dos puntos, al final en el límite se transforman en una tangente al punto de la curva, al punto de la función, puede no ser curva. En todo caso, esto es la función derivada, que está definida por un límite, y vimos que todas las propiedades que conocemos de la función derivada, todas las reglas, estas tablas de derivadas, de propiedades de las derivadas, que la derivada de la suma es la suma de las derivadas, que la derivada del producto es la derivada de la primera función por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda derivada, en fin. Todas estas reglas, la del cociente, la regla de la cadena, todo esto que vimos cuando vimos la función derivada, son temas conocidos que todas estas regularidades se demuestran aplicando la definición de la función derivada. Bien. También vimos que a veces interesa estudiar el comportamiento no de la función en general, sino cómo se comporta la función derivada en un punto, por lo tanto si es derivable en un punto y si no lo es, etc. Bien, en todo caso, la función derivada está presente aquí, porque ya veis que aparece aquí. Esto es la derivada, esto es una función derivada, ¿de acuerdo? Lo que ocurre es que, cuando uno ve la función derivada, claro, piensa en que tiene una función y ahora la deriva, ¿vale? Pero ahora vamos a plantearnos que lo vemos al revés. Decimos, yo tengo una función, ¿vale? Yo tengo una función que es la derivada de alguna función, o de algunas funciones. Entonces lo que me interesa es relacionar, porque es una relación, no una función, esta función con
eh, las funciones que al derivarlas me dan esta función. ¿De acuerdo? Estoy buscando qué funciones g de x al derivarlas me dan esta función. Esto es lo que conoceréis seguramente, ya os habrán hablado de las primitivas de una función. Estas son las primitivas de una función. Fijaos que seguramente, yo lo he puesto de esta manera, pero para que tengáis otra opción, pero seguramente la opción más habitual que conocéis es aquella que dice f de x, g de x, f de x mayúscula, f mayúscula de x. Que lo hubiéramos podido explicar con g, pues poniendo g de x y g mayúscula de x, pero es más habitual que se maneje f, ¿de acuerdo? Yo aquí he utilizado la g porque, bueno, si pongo que la derivada es f, pues la función le llamo g para diferenciarla, otra función diferente, pero ya es lo de menos. Aquí lo importante es que, dado un caso concreto, yo g de x es una función determinada, x al cuadrado, por ejemplo, la función x al cuadrado. Y yo la derivo y tengo que la asociación es 2x. Esta es la 2x es la función que yo relaciono con g de x. Bien, vista como relación, claro, yo me planteo una función y lo que busco es qué función o qué funciones, cuando yo la derivo tengo esta función, que es lo que seguramente habitualmente os han dicho. Las primitivas de f de x, pues son f mayúscula de x. Esto es lo que normalmente habéis visto en los listados de primitivas inmediatas, ¿no? Tienes una función y entonces tienes al lado, igual que la tabla de las derivadas, pues tienes la tabla de las primitivas inmediatas. Fijaos que siempre en plural. ¿Por qué? Porque ya sabéis que se suele escribir la función y después sumarle una constante, c, muchas veces. ¿Por qué? Porque todas las funciones, cuando tienen un perfil determinado, si después las hacemos subir para arriba rígidamente o bajar para abajo, del eje de las... Imaginaos que esto fuera los números reales aquí, los números reales aquí, que no lo es, ya veréis. Pues claro, si yo tengo una función con unas formas determinadas, ¿no? Si esta función rígidamente la subo para arriba, la derivada es la misma. Y si la bajo para abajo, si las pendientes son las mismas, no cambia la derivada. O sea, muchas funciones tienen la misma derivada, la misma función derivada. ¿Vale? En cambio, una función tiene una única derivada. Por lo tanto, la función derivada es eso, una función. En cambio, las primitivas o la primitiva o las primitivas de una función es una relación, porque dada una función yo tengo muchas funciones que al derivarle me dan esta función. Lo vais a ver enseguida, claro, con este gráfico. Mirad, esto corresponde a esto y esto corresponde a esto. Fijaros. Si yo derivo el seno de x, imaginaos que esto es el conjunto de todas las funciones reales de variable real. ¿Vale? Si yo cojo una función y busco su derivada, yo tengo que seno de x, la derivada es coseno. Pero seno de x más 1, también la derivada es x. Seno de x más 2, seno de x, primero seno de x, después le sumo 2. La derivada es coseno, porque la derivada de 2 es 0 y la derivada de seno es coseno. Por lo tanto, fijaros que todas las que tengan seno de x más una constante, que serán funciones que estarán por aquí, imaginaos eso, el espacio de las funciones reales de variable real tiene infinitas dimensiones, lo que pasa es que aquí lo estoy representando, digamos, para hacerlo más sencillo, como si fuera una recta, pero entonces no es en realidad una recta físicamente, es infinidad de rectas. Pues cada una de estas funciones, al derivarlas, me da el coseno. En cambio, si a mí me preguntan cuáles son las primitivas de coseno de x, o sea, qué funciones al derivarlas me da coseno de x, pues yo voy a tener muchas funciones. ¿Cuáles? Seno de x más 1, más 2, etc. Puntos suspensivos. Por lo tanto, ahora coseno la relaciono con muchas funciones. ¿Veis que esto ya no es una función? Esto es una relación. ¿De acuerdo? Una función tiene que tener un único elemento, cada elemento del dominio.
Por eso seguramente habréis oído hablar de que la primitiva, la primitiva de una función es como la inversa de la derivada, y la derivada es la inversa de la primitiva. Bueno, porque, ¿veis? Si yo tengo esto de aquí, la función derivada, fijaos que esto lo puedo poner aquí y esto lo puedo poner aquí. Y ya tengo esto. ¿Veis? Como he invertido. He hecho una inversión. Ya vimos en funciones anteriores como el concepto de función inversa, ¿de acuerdo? Pues aquí tenemos como una inversa, ¿de acuerdo? Esta relación es la inversa de esta y esto es la inversa de esto. Lógicamente aquí tengo una función y aquí tengo una relación, porque al invertir esto, pues claro, estos elementos no son elementos que están en relación con coseno de x, pero ya no es una función, no a coseno de x las primitivas no es una función, no le estoy asignando un valor. ¿De acuerdo? Bien. ¿Por qué hablo de las primitivas? Bueno, porque en esta lección, como ya titula, ¿no? Pues vamos a hablar de las primitivas de una función, el concepto de integral indefinida. Ya sabéis que el concepto de integral, hay la integral indefinida. Aquí tengo que cambiar, es indefinica, he puesto. Integral indefinida y el concepto de integral definida, que todavía lo hemos de ver, que aunque tienen ciertas conexiones, el concepto es diferente. Y ahora vamos a ver que en realidad esta relación es interesante verla también en el seno del concepto de ecuación. Por eso os hablo aquí de ecuaciones funcionales. Mirad, vamos a introducir un poco la noción de ecuación. Ya he hablado muchas veces a lo largo de este curso de la importancia del concepto de ecuación. En matemáticas es un concepto nuclear, pero una ecuación es una antimagen de una función. Estamos en el seno de una función. Dijimos que una ecuación siempre surge como consecuencia del cálculo de la antimagen de una función aplicada a un punto determinado del codominio. Bien. Pues, ¿qué tipos de ecuaciones tenemos? Bueno, las que conocemos más son las numéricas, ¿no? Si tengo una incógnita, son estas ecuaciones que hemos visto desde pequeños, ¿no? X más 1 igual a 5, x al cuadrado menos 1 igual a 0, x al cuadrado más 1 igual a 0, que hemos visto en la función matemática 18, que es una función que en los reales no tiene solución, pero sí la tienen los complejos. Bien. Pero puedo tener funciones numéricas con varias incógnitas. Por ejemplo, esta de aquí, que tiene infinitas soluciones. Yo tengo aquí un grado de libertad, yo puedo poner x sub 1 lo que quiera, y x sub 2 ya queda automáticamente determinado por el x sub 1. Pero yo puedo poner un valor que quiera. Hay infinitas soluciones. 6 menos 1, 3 más 2, son soluciones de esta ecuación. Y esto que es un sistema de ecuaciones que tiene, en este caso, dos soluciones, pero podría también tener infinitas soluciones, y ya sabéis, porque lo hemos visto mucho en estas funciones anteriores, puede no tener solución el sistema. Depende, ¿de acuerdo? Porque una ecuación puede tener una solución, puede tener más de una, o puede no tener solución. Esta no tiene solución, esta tiene dos soluciones, esta tiene una solución. Esta tiene infinitas soluciones, esta tiene una solución. 2 y 1. 2 más 1, 3, 2 menos 1, 1. ¿Pero qué tienen en común estas funciones que llamamos numéricas? Pues que la solución es un número. La solución es un número. ¿Veis? ¿De acuerdo? Y las soluciones funcionales es que la solución es una función o una serie de funciones. Una función o unas funciones son la solución de una ecuación funcional. Por eso se llama funcional. Y una ecuación numérica, una ecuación que las soluciones son números. Generalmente las ecuaciones son planteamiento de problemas. Los problemas en la vida real, cuando se plantean en forma de ecuación.
que detrás hay una función, como ya os voy diciendo muy repetitivamente, pero es que es muy importante. Bien, por lo tanto, ecuaciones numéricas, ecuaciones que la solución son números, si es que las tiene esta solución, y funcionales que tiene la solución son funciones, si es que las hay de soluciones. Bien, las ecuaciones funcionales podemos, a grandes rasgos, diferenciarlas en dos tipos. Las ecuaciones funcionales diferenciales y las otras. Es un cajón desastre ahora que no voy a entrar, pero también hay todo un mundo. Se pueden establecer más categorías, pero en todo caso para nosotros diferenciales y otras. Nosotros vamos a trabajar con las funciones diferenciales especialmente. Y aquí de nuevo tengo ecuaciones diferenciales con una incógnita y con varias incógnitas. ¿Qué es una ecuación funcional diferencial? Bueno, que se plantea en la ecuación se plantean derivadas de la función que buscamos la solución. ¿De acuerdo? Puedo tener una incógnita o más de una incógnita. Puedo tener una ecuación como esta, que es una ecuación diferencial, porque tiene la solución es una función, no es un número, y tiene derivadas, ¿veis? Aquí tengo una derivada, primera derivada, y aquí también. Esto es otra ecuación diferencial. Es una ecuación, ¿veis? Es una igualdad y por lo tanto es una adivinanza. Tengo aquí, igual que aquí, ¿qué número es el que sumado con 1 es igual a 5? Bueno, pues qué función al derivarla me da la propia función, ¿veis? Ya sabemos cuál es, e elevado a x, por ejemplo, o 0. La función 0 también al derivarla me da la misma función. En cambio aquí no funciona. E elevado a x, si la derivo, es e elevado a x, no x al cuadrado más 3. Por lo tanto, tengo que buscar una solución de esta ecuación, ¿veis? Una función que al derivarla me dé x al cuadrado más 3. Es una ecuación. La búsqueda de una antiimagen de un punto es una ecuación, pero que si está en el seno de una función que es la función derivada, la solución de esta ecuación diferencial va a ser una función. ¿Vale? Y si hay varias incógnitas, pues tengo un sistema de ecuaciones diferenciales en este caso, que veremos muy poco, pero veremos algo. Aquí imaginaos, busco una función f de x, que al derivarla me dé f de x y g de x, y que al derivar g de x me dé f de x menos g de x. Bueno, pues esto es un sistema de ecuaciones diferenciales. Y ecuaciones funcionales que no sean diferenciales, pues por ejemplo de una incógnita tendríamos esta. Parte entera de f de x igual a f de x. ¿Qué función, al calcular su parte entera, nos da una función que es ella misma? ¿Vale? O de varias incógnitas. Pues la parte entera de f de x es f de x menos g de x y la parte entera de g de x es f de x más g de x. Esto es un sistema de ecuaciones funcionales no diferenciales. La solución, si es que la hay, es una función, porque no... Aquí estoy planteándolo, ¿veis? Como una incógnita que es f de x, no x. Aquí es x. Aquí también, x1 y x2. Pero aquí son funciones. Lo que satisfará la igualdad es poner una función. Una función y su derivada. Si se cumple la igualdad, es cierto. Una función, al derivarla, me tiene que dar esto. Si es así, si se da esto, tengo la solución, tengo la igualdad. He conseguido satisfacer la igualdad. Esto es una ecuación. Lo sabemos desde que éramos muy pequeños. ¿Vale? Bien. Bien. Ya, yo lo he planteado en términos de relación, pero ya veréis cómo me voy a mover en el ámbito de la función derivada. Por lo tanto, la derivada vuelve a salir. La derivada es como el río Guadiana. Sale, se esconde bajo tierra, después vuelve a salir. La derivada es una función importantísima. Un operador importantísimo, porque es una función que va de un conjunto de funciones a otro conjunto de funciones. Por lo tanto, es un operador. ¿Vale?
Bien, vamos con la función derivada. Recuperémoslo, ahora estamos aquí. Bien, fijaros. Si os acordáis, esto lo conocemos desde primero de bachillerato, creo yo. La función derivada es a una función le asigno su derivada. E elevado a x, coseno de x al cubo, 1 partido por x. Todo esto son funciones. ¿Veis? Todo esto. Hasta aquí son funciones concretas. A partir de aquí ya la cosa se complica, ya lo veremos, porque aquí pongo g de x. Y esto es una expresión más general, ¿no? Una función. Por tanto, aquí, de alguna manera, estoy escribiendo algo, digamos, una función, la que sea, ¿de acuerdo? Pero que, claro, es que la derivada sea, al derivarla, porque es la función derivada, hemos dicho que esta función es, a una función le pongo su derivada, por lo tanto, en realidad, esta expresión de aquí es esta ecuación diferencial, ¿de acuerdo? Es esta ecuación diferencial. ¿Qué función, de acuerdo? ¿Qué función f de x, cuando la derivo, me queda la propia función g de x, porque aquí tengo g de x. Y ahora estoy diciendo que a través de la función derivada queda la misma función g de x. O sea, g de x va a g de x. Esto no lo hace todas las funciones. X al cuadrado no es solución de este planteamiento. No, x al cuadrado no va a parar a x al cuadrado, va a parar a 2x. Pero e elevado a x sí que va a parar a e elevado a x. ¿De acuerdo? Por lo tanto, sí que, ¿de acuerdo? Será solución de esta ecuación. Pero bueno, empecemos de momento con esta e elevado a x, la pongo aquí, ¿vale? La pongo aquí, ¿de acuerdo? Coseno de x al cubo, 1 partido por x. ¿De acuerdo? Esto es la función derivada, pero yo me puedo plantear f menos 1 de e elevado a x. O sea, la antimagen de e elevado a x. O sea, qué elementos, si es que lo hay o los hay, al derivar, me van a parar aquí, o 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 aquí. De momento esto es de aquí. Esto es f menos 1 de x elevado a x, f menos 1 de coseno de x, f menos 1 de x al cubo, y así sucesivamente. ¿Vale? No lo he llenado para no embrutecer toda la mirada, pero esto sigue la recta, digamos, el procedimiento, la sucesión, pero con cada uno con su función correspondiente. Pero ya hemos dicho que la antimagen de un punto del codominio es una ecuación, que en el seno de las funciones reales de variable real tiene una forma, que en el seno de las funciones de Rn a Rm tienen otra forma, un sistema de ecuaciones, con su problemática, con su búsqueda de Kerr de F, de sistema homogéneo, etc. Todo lo que ya conocéis. ¿De acuerdo? Pero aquí, en general, ahora que en la función derivada, esto es equivalente a preguntarse por ¿cuándo g de x es igual a e elevado a x? ¿Cuándo? ¿De acuerdo? ¿Veis? Y aquí g' de x igual a coseno de x. ¿Cuándo se cumple esto? Esta antimagen es esta ecuación, g' de x igual a coseno de x. g' de x igual a x al cubo. Y así, g' de x igual a 1 partido por x. ¿De acuerdo? Y cuando llego a esta expresión, o a esta expresión de aquí, bueno, pues lo mismo. Ahora, la antimagen de una función g de x, la antimagen de 40 menos 2 multiplicado por g de x. O sea, ¿qué función al derivarla tengo esto de aquí? ¿Qué función cuando yo derivo tengo 40 menos 2 por la función g de x? O sea, aquí tengo una g de x y al derivarla me sale esto de aquí. Bueno, pues la pregunta es, ¿cuál es la antimagen de 40 menos 2 g de x? ¿Qué funciones al derivarlas me da 40 menos 2 por la propia función que estoy buscando aquí? Esta es la antimagen de 40 menos 2 g de x. Esto es equivalente
a esta ecuación diferencial. ¿Veis que es una ecuación diferencial? ¿Por qué es una ecuación diferencial? Primero, porque es una ecuación. Porque es una ecuación funcional. La solución tiene que ser una función. Aquí no puedo poner un número. Si pongo un número 5, lo estoy viendo como función g de x igual a 5. ¿De acuerdo? Y obviamente g de x igual a 5 no es solución. Porque esto sería un 5, esto sería 0, y 0 no es igual a 40 menos 20. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya tengo un problema. ¿Cómo resolver esto que llamamos una ecuación diferencial ya de un cierto orden, de una cierta complejidad? Este de aquí es, ya veréis, una ecuación diferencial que vamos a resolver de una forma que ya conocéis algunos de vosotros, pero que a lo mejor nunca lo habéis visto desde esta perspectiva. Vayamos a este ejemplo primero, este de aquí. Vuelvo a ponerlo aquí, pero ahora ya, mirad, he hecho un paso más. Resolver esta ecuación diferencial es integrar. La integral primitiva, o la integral indefinida, perdón, el cálculo de primitivas o la integral indefinida, con esta nomenclatura que nos viene de hace siglos, con Newton, esta nomenclatura es simplemente la búsqueda de, aquí busco la función original, digamos, busco la función que al derivarla me dé esto de aquí, y aquí pues lo mismo, para que sea en la igualdad. Si aquí he tirado atrás, aquí he de tirar atrás, he de buscar qué función al derivarla me da e elevado a x. Por lo tanto, estoy buscando lo que llamamos las primitivas de e elevado a x. ¿De acuerdo? Y sabemos que esta primitiva es muy fácil de resolver porque es una primitiva inmediata que es e elevado a x más c. E elevado a x más c. ¿De acuerdo? Esto es una primitiva inmediata. Pero claro, si nos planteamos esta función de aquí, la antimagen de esta función de aquí es esta ecuación diferencial, pues me estoy planteando esta integral. ¿Vale? ¿De acuerdo? Estoy buscando esta función. Esta función, la función va a ser las primitivas de esta función. O sea, funciones que al derivarlas me den esta función de aquí. Esta de aquí. ¿De acuerdo? Estoy buscando esto. ¿De acuerdo? Con logaritmo neperiano lo mismo. ¿Vale? ¿De acuerdo? Aquí no lo he puesto, pero bueno, es una función. Yo puedo plantear cuál es la antimagen del logaritmo neperiano de x. Bueno, esto es una ecuación diferencial y la solución de esta ecuación diferencial es tirar para atrás esta y obviamente tirar para atrás b. O sea, buscar la función que al derivarla me dé esto de aquí, ¿de acuerdo? Y que necesito buscar una función que es lo que llamamos las primitivas, o unas funciones, que al derivarlas me den logaritmo neperiano de x. ¿De acuerdo? Estoy buscando g de x que sean funciones primitivas de logaritmo neperiano de x, o sea, funciones que al derivarlas me dé logaritmo neperiano de x, que es la solución de esta ecuación diferencial. Cuando yo tenga la solución de esto, ¿de acuerdo? Derivaré y tendré logaritmo neperiano de x, y al derivar g de x tengo g' de x. ¿De acuerdo? Y esto es lo que llamamos ecuaciones diferenciales, que veremos más adelante. Son ecuaciones que necesitamos toda una serie de procedimientos que veremos en su momento, una serie de mecanismos. Pero los que os he apuntado aquí son mecanismos que se llaman mecanismos de integración. La solución de ecuaciones diferenciales también se les suele denominar, vamos a integrar esta ecuación diferencial, quiere decir, vamos a buscar las soluciones o la solución de esta ecuación diferencial. ¿De acuerdo? Esto lo veremos más adelante. Veremos unos casos concretos de ecuaciones diferenciales y algunos mecanismos de resolución de ecuaciones diferenciales. Pero por eso aquí lo abandono, ¿de acuerdo? Lo dejo para más adelante y lo recuperaremos. Pero esto sí que lo podemos realizar, porque esto son lo que llamamos el cálculo de primitivas o el cálculo de integrales indefinidas.
Cálculos de integrales indefinidas hay de muchos tipos, de muchos procedimientos, y la función puede ser relativamente complicada, no de compleja de número complejo. Básicamente podemos decir que hay tres grandes tipos de procedimientos de integración, que os voy a explicar aquí brevemente. Uno es la integración inmediata. Este es el más sencillo y es simplemente hacer el giro al revés, ¿no? Si yo sé que la derivada del coseno es menos seno, entonces, si yo integro menos seno, sé que la integral de menos seno será coseno. Pero más c, porque al derivar coseno más c, la c se me dé. Ya sabéis que la derivada de una suma de funciones es la suma de las derivadas, ya lo hemos visto, y por lo tanto yo tengo que la derivada de coseno más c es c derivada 0, y la derivada de coseno es menos seno, ¿vale? Por lo tanto ya tengo el círculo, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien, estos son integrales inmediatas. Por ejemplo, la integral de elevado a x más c. O la integral de x al cuadrado, pues sería x al cubo partido por 3. ¿De acuerdo? Fijaros que siempre, si sabemos que la derivada de x elevado a n es n por x elevado a n menos 1, la integral indefinida de x elevado a n es x elevado a n más 1 partido por n más 1. Todo esto son integrales inmediatas que conocéis. ¿De acuerdo? Bien, pues la integración inmediata, integración indefinida inmediata, es digamos el ver la tabla de las derivadas al revés. ¿Vale? Si la derivada del seno es el coseno, pues la derivada del coseno, la primitiva del coseno es seno. ¿De acuerdo? Si la derivada de coseno es menos seno, pues la primitiva de menos seno es coseno. Y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Bien. Bien. Estos son los que llamamos las integrales inmediatas, que no merecen mucha atención porque son las más fáciles, las más sencillas, como dice su nombre, las inmediatas, ¿no? Las que con una buena tabla de derivadas encontramos enseguida. Y que ya se hacen tablas de integrales inmediatas. Las integrales por cambio de variables son integraciones que en realidad utilizan la regla de la cadena. Pero a veces si la regla de la cadena no se ve bien, no se ve cómo puede operar, muchas veces lo que se hace es hacer una sustitución que nos pueda ayudar a entender el procedimiento después de aplicación de la regla de la cadena. Mirad un par de ejemplos. Fijaos que este ejemplo, esta función, imaginaos que yo quiero buscar la integral indefinida de 5 por coseno de 5x. Uno ya puede, de hecho, ver la regla de la cadena aquí, porque cuando yo busque la primitiva de coseno, yo sé que será seno, ¿de acuerdo? Porque al derivar seno me dará coseno. Pero yo tengo aquí 5x, yo sé que aplicando la regla de la cadena a seno de 5x, me dará coseno de 5x y después multiplicado por 5, que es la derivada de 5x. Por lo tanto, ya tengo aquí el funcionamiento de la regla de la cadena y no me haría falta hacer este cambio de variable. Pero para que lo veáis sencillo, yo puedo decir que u es 5x. Yo le digo que u es 5x. Y ahora esta función u, que es una función de x, yo la puedo derivar. Cuidado con el mundo de las derivadas, a veces se utiliza f' de x, como he utilizado aquí, g' de x, ¿veis? A veces incluso se utiliza i', en este caso u', quiere decir la derivada de u. Pues aquí hubiera podido poner u', ¿de acuerdo? Hubiera podido poner f' de x, porque es una función de x, Pero también puedo escribir diferencial de u partido por diferencial de x, que quiere decir, estoy de alguna manera derivando la función con i igual a u y con x igual a x, con la función i igual a f de x o u
igual a f de x, pues estoy derivando u respecto de x, ¿eh? Entonces una forma, una nomenclatura que, bueno, se suele utilizar bastante en el mundo sobre todo de las integrales, por eso lo estoy utilizando aquí. Claro, ahora yo puedo pasar esta expresión, que es la expresión de la derivada, este término aquí, me queda que diferencial de u es igual a 5 por diferencial de x. Claro, ahora ya puedo sustituir, ¿veis? Coseno de 5x, ¿eh? Por u, por coseno de u, ¿eh? 5x es igual a u, pues pongo u aquí. Y fijaros que 5 multiplicado por diferencial de x, esto no lo puedo poner aquí sin ningún problema, pues conmutativo el producto, ¿eh? Y me queda que 5 diferencial de x es diferencial de u, ¿veis? He hecho un cambio de variable, ¿veis? Y ahora ya es una integral inmediata. La primitiva inmediata, o la integral inmediata, de seno de x, de coseno de u, es seno de u más c. Y ahora rehago el cambio y digo, como la u es 5x, pues tengo seno de 5x igual más c es la solución, ¿vale? Por lo tanto, la integral de 5, integral indefinida de 5 por coseno de 5x diferencial de x es seno de 5x más c, que quiere decir que cuando derive esta función tendré esta expresión 5 por coseno de 5x. ¿De acuerdo? Que esta es, ¿de acuerdo?, la derivada de cualquiera de estas funciones. ¿De acuerdo? Es girar al revés, es lo que os he dicho, que las primitivas es la inversa de la derivada. La derivada la inversa de la primitiva. Muy bien, si ahora veo esta función de aquí, bueno, podemos ver, ¿no?, que aquí tengo seno al cuadrado de 3x y aquí tengo el coseno. Esto ya suena, ¿no?, que el coseno de 3x será la derivada de seno de 3x, ¿no? Pero aquí tengo un cuadrado, ¿eh? Bueno, vamos a ver, vamos a hacer un cambio de variable. Si yo le digo que seno de 3x es igual a u, cuando haga yo la diferencial respecto de x, u respecto de x, tendré 3 por coseno de 3x. Y por lo tanto puedo despejar diferencial de u y poner diferencial de x a este lado de aquí. ¿De acuerdo? Bien, por lo tanto tengo esta expresión de aquí, ¿de acuerdo? Y ahora fijaros que ya puedo sustituir. Esto es u al cuadrado, porque si seno de 3x le llamo u, seno al cuadrado de 3x es esto multiplicado por el mismo, o sea, u al cuadrado. Y este término de aquí, ¿veis? Si divido por 3, ¿de acuerdo? Diferencial de u lo divido por 3, y esto lo divido por 3, esto de aquí lo divido por 3 y esto lo divido por 3, tengo coseno de 3x diferencial de x, que es esta expresión de aquí. ¿De acuerdo? Y por lo tanto me queda u al cuadrado diferencial de u de 3. Con las derivadas, como tenemos las mismas propiedades con las integrales tenemos las mismas propiedades que las derivadas. La derivada de k por f de x es k por la derivada de f de x, y pues con la primitiva pasa lo mismo. No me voy a entretener a listar las propiedades porque son las mismas que las de la derivada. La primitiva de la suma de dos funciones es la primitiva. Las primitivas de la suma de funciones es la suma de las primitivas, etc. Bien, por lo tanto, aquí tengo que un tercio puede salir fuera y me queda el u cuadrado, y ahora ya integro u, una integral inmediata, u al cubo partido por 3 más c, ¿de acuerdo? Y aquí me queda entonces la solución. Y me queda que y ahora rehago el cambio de variable y me queda, ya sustituyo u por lo que es y me queda seno al cubo de 3x partido por 9, multiplicado por un 9 más c. ¿De acuerdo? Esta también es una integral que ya podéis imaginar que yo diría que es, aplicando la regla de la cadena de forma inmediata, es prácticamente una primitiva inmediata, ¿no? Si yo tengo esto elevado a 4 y la derivada de esto de dentro es 3, porque la derivada de 3x menos 1 es 3, fijaos que yo puedo elevar ya directamente a 4, bueno, lo pongo primero esto de aquí al 3, y ahora ya puedo elevar a 5 partido por 5, esto de aquí. Y sé que cuando derive esto me quedará 5 por esto elevado a 4, partido por 5, que se me irá con este 5 de aquí, este 5 bajará aquí,
y después me quedará la derivada de esto de aquí dentro, que es 3, aplicando la regla de la cadena, que es lo que buscaba. Y después la integración por partes. Mira, la integración por partes consiste en el uso de la propiedad de la integración del producto de la derivada del producto de dos funciones. ¿Sabéis? Lo vimos en la función derivada. Y ahora utilizo u's y v's porque es bastante tradicional en los listados de derivadas que aparezca la u y la v aquí en esta expresión. Bueno, pues si yo tengo el producto y derivo, ya sabéis, la derivada del primero por el segundo sin derivar, más la suma más la primera sin derivar por la segunda con derivada. Vale. Si yo ahora aplico a esta igualdad la primitiva a los dos lados, si yo tengo que esto es igual a esto, las primitivas de esto serán igual a las primitivas de esto, obviamente. Fijaos que aquí estoy haciendo la primitiva de la derivada. La primitiva de la derivada es la función. Si yo derivo y después busco la primitiva, es la propia función. ¿De acuerdo? Estoy elevando al cuadrado y después haciendo la raíz cuadrada. Pues aquí estoy derivando y después calculando la integral. Por lo tanto, es la propia función. Y esto es la integral de una suma de funciones, la expreso como suma de integrales. Y ahora me queda, ¿veis? Esta expresión de aquí. Y ahora pongo esto, lo aíslo y lo igualo a esto de aquí, menos esto de aquí. ¿Veis? Y ahora he conseguido poner esta integral en forma de el producto de las dos funciones originales menos el producto de la integral de la derivada de una por la otra sin derivar. Aquí la derivada de una por la otra sin derivar. Entonces, aquí, expresado de una forma breve, sería esta la regla. ¿De acuerdo? Esta es la regla que muchas veces habréis visto, de la integración por partes. Mirad, vamos a ver cómo funciona. Mirad, si yo tengo una función como esta primitiva inmediata, no hay primitiva inmediata del logaritmo neperiano de x. Debo aplicar la integración por partes. Fijaos, lo que hago es, le llamo u al logaritmo neperiano de x. Y siempre lo que hago es poner u algo que sea fácil de derivar, como logaritmo neperiano de x. No le pondré v' logaritmo neperiano de x porque es difícil de integrar, no tengo una integral inmediata. Lo que haré es poner lo que es fácil de derivar como u y lo que es fácil de integrar como v'. Entonces aquí pongo v', 1 por diferencial de x. Me invento el 1 porque el 1 lo puedo poner donde quiera. 1 diferencial de x digo que es v'. Y ahora pongo v, pues hago la primitiva de 1, que es x. La derivada del logaritmo neperiano, que es 1x por logaritmo neperiano, por diferencial de x. 1 partido por x por diferencial de x. Y ahora fijaros que ya puedo decir que esto es igual a x por logaritmo neperiano de x menos la integral de x, v, por u', 1x diferencial de x. Estoy aplicando la formulación que he obtenido de conocer bien la regla de la derivada del producto de dos funciones, ni más ni menos. Es muy original el procedimiento. Y entonces ya esta es muy fácil de integrar porque, claro, esto de aquí se me simplifica, me queda 1 por diferencial de x, que la primitiva es x. Por lo tanto es x por logaritmo neperiano de x menos x más c, porque tengo que añadir la c de aquí, es la primitiva, las primitivas de esta función logaritmo neperiano de x. ¿De acuerdo? Si ahora deriváis cualquiera de estas funciones, tenéis que la derivada es logaritmo neperiano de x. ¿De acuerdo? Aplicamos la regla del producto, la regla de que la derivada de la resta es la resta de las derivadas, la derivada de c es 0, y lo podéis comprobar. Esta función de aquí, lo mismo, ¿veis? Ahora u es x, que es fácil de derivar, y e elevado a x, que es fácil de integrar. ¿Vale? ¿Veis? Y ahora, esta función, vista como u, v', ahora es x por e elevado a x por e elevado a x, u por v, ¿vale? Yo primero he definido u como x y v' como e elevado a x diferencial de x, esta zona de aquí. Y ahora me queda esto por esto, menos la integral de e elevado a x diferencial de x, porque estoy poniendo u', que es 1
por diferencial de x, que es la derivada de x u'. Y ahora me queda que es esta expresión, es la primitiva inmediata de e elevado a x es e elevado a x, y añado el c, como siempre, en el cálculo de primitivas. Y finalmente, esta de aquí, pues lo mismo, x al cuadrado, ahora cogeré como u, v' e elevado a x diferencial de x, hago la derivada, 2x diferencial de x, y aquí la primitiva. Entonces ahora aplico aquí, me queda x al cuadrado por e elevado a x menos la integral de 2x e elevado a x diferencial de x. Pero vuelvo a tener aquí un problema, y es que esta integral no tiene solución inmediata, no es una integral inmediata, ¿de acuerdo? Pero voy a sacar el 2 fuera, porque el 2 puede salir fuera, igual que el derivar, 2 por una función es 2 por la derivada de 2 por una función es 2 por la derivada de la función, pues con la primitiva lo mismo, ¿de acuerdo? Y aquí me queda justo esta de aquí. Por lo tanto, lo que hago es menos 2, y ahora esta primitiva que ya la he calculado en este ejercicio de aquí, lo tengo expresado aquí, con una c sub 1, la correspondiente a la solución de esta primitiva inmediata, y después añado una c sub 2 que será diferente. Pongo subíndices diferentes porque son dos cs diferentes, que son 2 grados de libertad. Puedo poner aquí un número y aquí un número diferente. Si pusiera c y c aquí de nuevo, quería decir que es el mismo valor, y esto me limitaría las posibilidades. Tengo más funciones de las que supondría poner dos cs exactamente iguales. Son dos cs que son diferentes, ¿de acuerdo? Y esta la podría simplificar más, pero esta sería la solución de esta primitiva inmediata. De esta primitiva, perdón, que la he resuelto por el método de partes, de integración por partes. Bueno, con esto hemos visto un poco mecanismos de integración, ¿de acuerdo? Estos tres, hay más porque las situaciones pueden ser más complicadas, pero bueno, estos son 3 casos característicos que quería comentaros, ¿vale? Bien, por lo tanto, me interesa mucho que esta lección conceptualmente la situéis, porque nos ha permitido introducir una noción muy importante, que es la noción de ecuación diferencial, que es capital en ciencias. Las ecuaciones diferenciales son importantísimas en ciencia, tienen una trascendencia enorme en ciencia, porque nos permiten encontrar muchas relaciones matemáticas, muchas funciones matemáticas, en el sentido de relaciones matemáticas, en el sentido de función matemáticas. Nos permiten, dado una situación real determinada, plantear el problema de encontrar una función en términos de ecuación diferencial. Ya lo veremos cuando hablemos de ecuaciones diferenciales. Muy importante. Muy importante. En un momento lo dejamos aquí, y hemos visto el concepto de integral indefinida como una ecuación diferencial, como la resolución de una ecuación diferencial sencilla. Pero ecuaciones diferenciales son mucho más complicadas. Pueden haber de muy, muy complicadas. Y necesitaremos unos mecanismos especiales de resolución de ecuaciones diferenciales, que, repito, son un tipo especial de ecuaciones funcionales, o ecuaciones cuya solución o cuyas soluciones son funciones. ¿De acuerdo? Bien, muy importante, y volveremos porque es un tema importantísimo y capital entender bien esta dualidad entre derivada y cálculo de primitivas. ¿De acuerdo? Como que una es la inversa de la otra. Bien, yo lo dejaría aquí, ya tenemos suficiente, y continuaremos. Gracias.